especial. Sí, muchas metas. Dentro de eso, muy pronto les estaremos contando que iniciaremos unos cafés empresariales con las empresas por sectores para también capacitarnos y aprender todos de todo. Así es. Laura, permíteme, antes de iniciar pues con la charla de hoy, hablar sobre el tema de ese café empresarial. Yo ya se lo he contado a algunas empresas, y es que pensamos hacer unos pequeños desayunos donde vamos a poner, digamos, tres ejes principales, tres temas principales que sean de interés general para las empresas y sobre todo muy enfocados al sector, ¿cierto? No vamos, digamos, vamos a tratar de clasificarlos por sector para que podamos tener, digamos, afinidades o necesidades más o menos similares y podamos llevar, digamos, esas personas que pueden suplir esas necesidades. Los vamos a estar invitando, eso va a ser un desayuno totalmente gratis. Digamos que inicialmente lo hemos concebido para nuestros clientes, sin embargo, tenemos grandes amigos a los cuales también vamos a invitar, que, que vamos a estar gustosos de tenerlos allá. Entonces, pronto les vamos a hacer llegar las invitaciones para que entre todos, como les digo, crezcamos en materia de seguridad en el trabajo, gestión humana y gestión ambiental. Así es. Bueno, muchachos, hoy entrando en materia en temas de seguridad y salud en el trabajo, vamos a tocar un tema que Diego y yo lo conversábamos esta semana, es acerca de las enfermedades laborales. Todavía hay personas que vienen y nos dicen, ay, es que a mí me duele la muñeca y yo sé que eso es una enfermedad laboral. Penny, ¿por qué sabes que es una enfermedad laboral? No, es que yo sé, yo toda la vida he trabajado ahí. Entonces todavía tenemos esa concepción que nosotros automáticamente decimos, yo tengo una enfermedad laboral, o a veces nos pasa que nos asustamos cuando el trabajador viene y nos dice, es que el médico me dijo que eso es una enfermedad laboral. Entonces de pronto nos asustamos, de pronto, ¿qué nos puede pasar si me catalogan una enfermedad laboral? ¿Y cuál es el camino? Cuando ya les explicamos el camino, ya uno dice, ok, no me voy a relajar, pero me voy a preparar por si llega a pasar este tipo de reclamaciones. Porque también hemos visto empresas que llegan ese tipo de estudios y no tienen nada para presentar. Así es. Sí, ¿sabes qué, Laura? Digamos que el llamado a nosotros es desde ya. Trabajemos en todo ese paquete legal para que en caso de tener un requerimiento por parte de una EPS o una ARL, nosotros no tengamos que correr a apagar un incendio, ¿cierto? Pero cuando tengamos esas alertas, cuando escuchemos por allá a los compañeros que decimos, no, es que yo voy a consultar porque me está doliendo la muñeca, me está doliendo el hombro o ese polvillo me está afectando. Digamos que ahí es donde nosotros llamamos alertas tempranas y empecemos a prepararnos documentalmente. Obviamente vamos a buscar también la protección del trabajador, pero empecemos a prepararnos psicológicamente. Correcto. Entonces, muchachos, ¿qué es una enfermedad laboral? Es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que trabaja o se ha visto obligado a trabajar una persona. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen estos estudios, no solamente se tiene en cuenta la carga laboral de la persona, sino también toda su historia clínica e incluso sus antecedentes, los antecedentes clínicos de sus familiares, porque dentro de todo esto se entra a analizar si lo que la persona padece es realmente una enfermedad laboral o es una enfermedad de origen genético. El gobierno nacional determinará la forma periódica de las enfermedades que se consideran como laborales en los casos de que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades, pero se demuestre relación de causalidad con los factores de riesgo, será reconocida como enfermedad laboral. Esto establecido en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012. Y les tiro un dato. Se supone que cada año, cada 2 años, nos tienen que actualizar la tabla de enfermedades laborales y desde el 2012 no se actualiza. Entonces, esto es un camino donde las personas comienzan a consultar y lo que se hace es analizar
Sí, en la tabla de enfermedades laborales está contemplada esta que el trabajador esté discutiendo en ese momento. ¿Qué te parece, Diego, pues, esa desactualización? Sí, mira, aunque hubo una pequeña actualización en el 2014 con el decreto 1477. Esa es la última actualización que hemos tenido, pero ha habido un claro incumplimiento de las normas que ellos mismos emiten, ¿cierto? Pues no queremos, pues esto será que un debate político, pero sí realmente desde el 2014 se incumple un decreto que ellos mismos emitieron y yo no sé si es que de pronto no han considerado que no hay ninguna enfermedad nueva, no sé qué pasa, pero la verdad sí sentimos que hay ahí como una desatención de parte del Ministerio de Trabajo. Incluso la misma Junta Médica Nacional ha hecho las solicitudes al Ministerio de Salud para que actualice la tabla, porque definitivamente quedan muchas cosas por fuera. Además, después de pandemia, se desarrollaron muchas enfermedades a nivel mental que tienen que ser Exacto. consideradas. Mira, Laura, que lo hemos hablado mucho tú y yo sobre esa nueva, a ver, yo no quiero decirle tendencia, pero digamos que sí son mucho más visibles hoy en día las enfermedades Salud mental. psicolaborales, donde los trabajadores, por diferentes motivos, por el estrés de perder su trabajo, por muchas cosas, tienen problemas. De hecho, la evaluación de riesgo psicosocial es una forma de evaluar enfermedades mentales laborales, pero no se ha actualizado esa tabla con estas enfermedades. Y no solamente la tabla de enfermedades, sino el porcentaje de cómo afecta a las personas, y eso es lo grave y lo delicado aquí. Nosotros vimos un caso de un chico que en un accidente de tránsito perdió toda su pierna y en la tabla de calificación quedan un 49%, pues nos parecía ridículo, y él le tocó pelear ese 1% con abogados y demás. Entonces, sí se debe de pensar de que tenemos que ir avanzando en temas como la calificación oportuna de esa misma tabla. Mira que este chico, Laura, incluso a él se le diagnosticó depresión y él tuvo varios intentos de suicidio y sin embargo no se avanzaba en ese diagnóstico, no se Entonces, avanzaba en ese tema. correcto. Entonces, muchachos, como Diego nos decía, el decreto 1477 del 2014 expide la tabla, sí, esa fue la última actualización, expide la tabla de enfermedades laborales, esa fue la última, se supone que cada año tienen que expedir una tabla, y en el artículo 2 nos hablan de la relación de causalidad, y en el artículo 4 nos hablan de las prestaciones económicas y asistenciales de esa producto de esa enfermedad laboral. ¿Qué es la relación de causalidad? Como yo les decía al principio, no solamente es como, mira, yo toda la vida he sido secretaria, entonces me duele el túnel. No solamente es eso, sino si genéticamente puede ser una enfermedad degenerativa en tu organismo. Entonces, ellos no solamente analizan si es a causa de la enfermedad, del trabajo, sino que también eres propenso a desarrollar esa enfermedad. Y para eso ellos analizan todas las, disculpen un momento, buenos días a quienes están conectando. Entonces ellos analizan todas las causas que pueden haber generado ese tipo de enfermedad. Entonces, esta tabla establece 5 factores de riesgo ocupacional para la prevención de enfermedades, que son los químicos, físicos, biológicos, psicosociales y los agentes ergonómicos. Hay que tener en cuenta que los riesgos psicosociales derivan otro tipo de enfermedades en el organismo, como altas migrañas, como depresión incluso, como problemas cardíacos y demás. En lo que tiene que ver con los agentes químicos, el listado de ocupaciones de industria se mencionan las más representativas, donde los trabajadores se exponen por utilizar materiales en labores en minas, canteras, industria textil, preparación de pieles y en general en la industria química y farmacéutica, que ocasionan 250 enfermedades catalogadas dentro de esta tabla.
Esas son, digamos, Diego, como las más, por decir, ruidosas dentro de, Exacto. dentro de las enfermedades laborales. Y ahí hay que tener en cuenta algo, y es que cuando decimos contacto con agentes químicos, de pronto la gente tiene en su mente sustancias químicas líquidas, y no, tenemos contacto con sustancias químicas en estado sólido, en estado gaseoso y en estado líquido. En estado gaseoso tenemos vapores, tenemos neblinas, tenemos humo e incluso material particulado, pero no pensemos que solamente las empresas que tienen sustancias químicas líquidas son las únicas que están expuestas a este factor de riesgo químico. Correcto. En los agentes físicos encontramos aquellas relacionadas con el ruido, las vibraciones transmitidas a extremidades superiores por máquinas, herramientas, los trabajos a intemperie que exponen a radiaciones ionizantes y ópticas ultravioletas, infrarroja y láser, temperaturas extremas de calor y frío. Esas son las que podrían estar ahí relacionadas a ese factor de riesgo. Entonces, existen entonces en esas que acabamos de hablar algo que se llama enfermedad laboral directa. Y es cuando tenemos un trabajador que ha sido diagnosticado por alguna de estas situaciones, asbestosis, silicosis, neumocosis del minero de carbón, mesotelioma maligno por exposición a asbesto, no es igual a esta, pero están relacionadas. Y bueno, hasta un tiempo la enfermedad de COVID relacionado al personal de la salud. Diego, tú tuviste casos de compañeros que te iban a presentar asbestosis, ¿cierto? Sí, digamos que la asbestosis fue una enfermedad que fue muy fuerte, digamos, antes de que tuviéramos digamos, donde se incrementaran los controles en materia de seguridad y salud en el trabajo. Personas que trabajaban en la industria cementera, en la industria minera, veíamos mucho. Personalmente trabajé en la excavación de túneles, donde era muy común encontrar trabajadores que llegaban, digamos, como a ese tipo de empresas ya con la enfermedad diagnosticada. Y son personas que desafortunadamente hace 20 años no tenían, digamos, una protección jurídica muy fuerte, entonces a veces muy supeditado a lo que las empresas quisieran como hacer con ellos. Entonces era muy común ver personas que llegaban con EPOC, con asbestosis, derivado de la inhalación de asbesto, de silicio o de el contacto con otros minerales que eran pues bastante delicados. Y mira que pasa algo y es que todavía creemos que este tipo de enfermedades son enfermedades de personas que ya han pasado muchos años dentro de una organización, pues porque son enfermedades de personas que ya están como a punto de pensionarse, piensa uno. Pero no, esa exposición se va quedando, por ejemplo, este tema, las asbestosis lo han tratado de controlar mucho, ya ven que las tejas de Eternit ya no las fabrican o tratan de no fabricarlas con asbesto, pero nosotros sí seguimos, sobre todo las personas que están en el sector de la construcción expuestas a la sílice cristalina, que es la que nos causa este tipo de enfermedad de silicosis. Mira, Laura, que afortunadamente Colombia ha suscrito los tratados internacionales de la eliminación del asbesto, porque el asbesto, además de generar enfermedades laborales, se sabe que en muchos países, sobre todo países pues en vía de desarrollo, ha generado problemas de salud pública. Entonces, en Colombia se detectó que definitivamente el asbesto era un problema de salud pública y debido a eso Colombia ratificó el tratado de eliminación del asbesto, que es un tratado que no es de la noche a la mañana, ha sido escalonado, pero digamos que hemos sido juiciosos. Hoy en día la producción de tanques de agua, de tejas, de tuberías, de alcantarillados hechos en el fibrocemento, que era en el que se hacía, el que se utilizaba el asbesto, ya no puede contener asbesto. Ya ha sido eliminado, tanto lo que es el plomo y el asbesto, ya deben de haber quedado en un lado. Ya lo que queda es lo que está instalado. Vemos que Colombia no tiene claro aún una política de eliminación, pero por lo menos ya sí de no producción.
Y aún así todavía estamos expuestos a ciertos contaminantes químicos en nuestro día a día, incluso en nuestros hogares, donde eso a largo plazo podemos tener unas repercusiones muy delicadas. Así es. Por ejemplo, el contacto de el agua potable a través de las tuberías, lo que llamábamos los atanores, que eran, digamos, básicamente de cemento, pero que también tenían un componente de fibrocemento, que tenían asbesto. Digamos que afortunadamente no se fabrican, pero sí tenía unas consecuencias, sobre todo porque se utilizaba el agua para consumo humano. Ajá. En este tipo de capacitación, yo les recomiendo una película que se llama En Aguas Oscuras, Dark Waters. Es una película que habla, es una película real, pues que habla acerca del caso real de DuPont, que es la empresa que empezó a desarrollar los teflones. Y cómo un abogado en los Estados Unidos empezó a investigar. Él era una firma de abogados encaminada a analizar riesgos ambientales y ahí encontraron esto y empezaron a pelear esta situación porque realmente, muchachos, cocinamos sobre un veneno y se estima que que el 100% de la población ya tenemos este químico en nuestra sangre y lo pasamos de generación en generación. Así es. ¿No? Y el tema de la minería informal también es un tema muy crítico, es un tema que desafortunadamente también es un tema de salud pública, donde vemos unos niveles de contaminación en las personas impresionantes. Los niveles de contaminación en las personas en Colombia, los niveles de las partes por millón están muy por encima de lo que sería las partes por millón permitidas en el ambiente en otros países. Delicado. Todavía Sí, nos falta camino por aprender. así es. Entonces, a las que no se les reconocerían prestaciones asistenciales como origen laboral desde el momento de su diagnóstico hasta tanto no se establezca lo contrario, porque hay trabajadores que dicen, no, mira, es que el médico me dijo que yo tengo una enfermedad laboral, entonces para que me mandes a la ARL. Y entonces repetimos, yo a la ARL no puedo llamar y decirle, mira, te estoy llamando a pedir una cita médica. Para yo ingresar a la ARL es porque yo tengo un caso abierto por una accidente de trabajo o porque definitivamente ya tengo un diagnóstico de enfermedad laboral. Por ahora todo esto se tramita a través de la EPS, se inicia por ese lado, ¿cierto? Porque obviamente hay unos casos donde se inicia por ARL de acuerdo a las consecuencias, por ejemplo, de una enfermedad laboral. Entonces, ¿qué sería la calificación de origen? Y ahí entramos como a tocar cómo se clasifica enfermedad común y enfermedad de origen laboral. Entonces, la calificación de origen es un procedimiento por el que se determina si la situación que conlleva el accidente o la enfermedad ocurre por causa del trabajo. Si ocurre por causas que no están relacionadas con la labor que desempeñan, entonces ahí estaríamos hablando de una enfermedad de origen común. Nosotros hemos visto casos de trabajadores que uno dice, sí, no, esto es una enfermedad laboral, pues lo pensamos. Pero quien determina esto son las juntas médicas de invalidez, que son las que determinan si es o no es una enfermedad de origen laboral o de origen común. Una vez se recibe el informe, los documentos soportes, el informe de análisis de puesto de trabajo y los documentos soportes, la EPS emite el concepto sobre el origen de la enfermedad. Para la calificación de origen de los accidentes, quien emite inicialmente el concepto sería la ARL. Se los voy a simplificar. Resulta que yo llevo varios años con un dolor, consultando. Por alguna razón, no sé si es desconocimiento del médico general, no se supo explicar o la persona no entendió, le dijo, no, mira, esto es laboral. Entonces el trabajador viene y nos dice, Laura, mira, es que el médico me dice que esto es laboral. Entonces nosotros le decimos, ok, debes de solicitarle a la EPS que te remita al médico laboral de la EPS, porque ese médico es el que inicia el estudio de calificación de origen. Ellos analizan toda la historia clínica del trabajador, le realizan más exámenes, le solicitan a la empresa, ahorita vamos a ver qué nos solicitan, y
inician todo el proceso. Entonces, si fue a causa de un accidente de trabajo que generó unas secuelas que podrían derivarse a una enfermedad laboral, quien inicia el proceso es la ARL. Pero cuando es a causa de una enfermedad que la persona viene, una situación que la persona viene pasando, todo inicia a través de la EPS. Nosotros empleadores podemos pegarle un empujoncito al trabajador cuando el médico de familia le dice no, yo no lo voy a mandar al médico laboral. Nosotros podemos mandarle una cartica a la EPS diciéndole, vea, EPS. Nosotros como empresa lo hemos mandado al médico ocupacional de la organización, no le ha encontrado esto, por favor le solicitamos que lo remite a medicina laboral. Ese empujoncito lo podemos hacer, pero les debemos explicar con mucho tacto al trabajador que no es posible que yo le pida una cita médica a la ARL como a veces muchos pretenden que pase. Laura, digamos, ahorita dijiste algo muy importante y es algo que nos pasa mucho en las empresas, y es que algunos médicos generales, ¿cierto? Digamos que yo pienso que, y lo digo con todo respeto, pues, en algunos casos desconocen cómo es el mecanismo y cómo la ley nos dice que debe de ser el conducto regular para la evaluación de origen de una enfermedad. Entonces, muchas veces van a médicos particulares y el médico le dice, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de algo que nos pasó. El trabajador que su puesto de trabajo era debajo del aire acondicionado. Entonces esa persona constantemente sufría de gripa, de pulmonía, de neumonía, ¿cierto? De enfermedades respiratorias. Entonces el doctor, con base en la información que le dijo, no, eso es una enfermedad laboral. Esa gripa que usted tiene es laboral. Pues claro, obviamente tuvo un origen en una condición de su trabajo, pero no es una enfermedad catalogada o clasificada en la tabla del Ministerio de Trabajo como una enfermedad laboral. Entonces lo que hacen es que confunden a los trabajadores, vuelvo y lo digo con mucho respeto y no dudo que el diagnóstico sea el que es, pero la evaluación de ese origen sí debe tener un procedimiento. Y en eso a veces los trabajadores se llenan de información que puede ser real, pero está desorganizada. Entonces es muy importante que los empleadores, con toda la buena disposición, le entreguen la información a los trabajadores y tengan les presten toda la ayuda para que el trabajador pueda ir al médico o solicitar una calificación de origen en alguna enfermedad. Exacto. Y ahí es tan importante que nosotros, cuando ya tenemos trabajadores que nos empiezan a tener ese tipo de alertas, nosotros implementemos todo nuestro programa de rehabilitación y readaptación laboral. Allí es tan importante que cada vez que yo tengo un trabajador que regresa de una incapacidad o que yo sé que fue una cita médica, yo le diga, te entregaron recomendaciones, muéstrame las recomendaciones médicas y que nosotros podamos establecer esas adaptaciones. En el caso del trabajador, nuestra recomendación como prevencionistas fue moverlo del lado del aire acondicionado, porque la empresa necesitaba tener el aire acondicionado, entonces necesitábamos que no le quedara a él directo, porque para nosotros hasta el momento el trabajador tenía una condición rinítica que puede ser de su propio cuerpo, una alergia respiratoria, el médico ocupacional de la empresa en el examen de adaptación laboral no nos decía nada más, entonces por eso es tan importante que en todo este proceso se active el procedimiento de rehabilitación y de readaptación laboral. Y Diego, hemos tenido una barrera enorme en este proceso de readaptación porque nos llaman a nosotros y nos dicen, ¿qué hago? Y a veces nuestra respuesta es, hay que mandarlo a un examen médico post incapacidad o de readaptación laboral, porque ni ustedes ni nosotros somos médicos. Quien nos dice cómo se adapta realmente ese trabajador es un médico ocupacional. Sí, que vale una platica ese examen, pero ese examen es absolutamente necesario para que cuando lleguemos a esta instancia de calificación, yo le pueda decir a la EPS y a la ARL, porque aquí entran todos a preguntarnos, incluso el fondo de pensiones. Aquí entran todos a preguntarnos y yo diga, ha hecho todas las readaptaciones basado en la medicina. Científicamente el médico me ha dicho, haga esto por tanto tiempo y yo lo he hecho.
Entonces, por favor, no echen saco roto esos exámenes post-incapacidad o de readaptación laboral. El programa de rehabilitación y reincorporación laboral es absolutamente necesario en estos procesos. Así es. Y también es un llamado a las empresas que si bien hay enfermedades o condiciones que digamos que no estén clasificadas dentro de esa tabla de enfermedades laborales, pero si sabemos que hay una condición laboral que pueda incrementar o agudizar esta situación, intervengamos. Entonces, si hay que reubicar a ese trabajador, lo reubiquemos. No pensemos como, no, es que eso no es origen laboral, entonces no me interesa. No, con toda la buena actitud vamos a mejorar esas condiciones de confort del trabajador, que finalmente un trabajador con frío, con gripa, con rinitis, no va a trabajar lo mismo. Correcto. Entonces, por eso es mejor intervenir. Y documentar todo. Si él les llegó con una recomendación o una restricción, por favor, háganos saber, nosotros les vamos a dar el seguimiento, qué se debe hacer. Laura, pero es que cada semana va una cita, cada semana una recomendación, sí. Cada semana se la renovamos. Tanto papel, sí. Necesitamos documentar todo, todo, muchachos, es absolutamente necesario. Entonces, él va donde el médico y supongamos bien y nos dice, mira, es que es laboral, le decimos no. Si el médico no lo traslada a medicina laboral, sino que le empieza a generar recomendaciones y restricciones, vamos a documentar todo y nos vamos a ceñir a lo que el médico dice. Si el médico nos dice, no puede trabajar arrodillado, no puede trabajar arrodillado. Laura, y es que son un ratico y ya, puede. El médico nos dijo que no. Y nosotros somos en eso muy enfáticos. Vamos a seguir las instrucciones médicas. A veces sí, nos traen unas recomendaciones que decimos, Dios mío, ¿quién puede tumbar esas recomendaciones? Otro médico. Mándelo donde el médico ocupacional de la empresa, porque nosotros no tenemos esa competencia. O nos mandan recomendaciones abiertas, no nos dicen si por una semana, si por 2, si por 3, si por toda la vida. Eso lo tenemos que establecer y eso nos lo establece el médico ocupacional de la empresa. No sé si Diego recuerda que tuvimos un trabajador en una obra de construcción que iba con un bastón. Sí, no hemos tenido varios. También tuvimos un vigilante que no podía caminar. Entonces, eso es duro para una empresa. Eso es duro para una empresa, pero como tú dices, hay que darnos la pela y hay que cumplir las restricciones. Ahí pasamos de la seguridad humana a la seguridad jurídica y es mejor hacerlo. Entonces, ¿qué hacíamos? Venga, el médico, pregúntale al médico si tienes que venir con bastón, necesito que me lo ponga ahí. Porque ellos entraban a una empresa de un cliente y la empresa del cliente nos decía, no lo acepto con bastón. Y definitivamente el médico terminó escribiendo, no es necesario el bastón. ¿Por qué? Porque a veces los médicos, bueno, y le explicamos a nuestro médico ocupacional cómo es en la zona de trabajo, porque tal vez el médico tratante del trabajador desconoce cómo es la empresa, mientras que nuestro médico ocupacional le podemos dar todas las explicaciones, mandarle las fotos, mandarle las historias clínicas, pero por favor no hagan esos procesos sin documentarlos. Sí, de hecho uno de los objetivos del sistema de gestión es documentar, dejar evidencia. Toda esa historia laboral del trabajador quede registrada. Si es un folder así grandísimo de un solo trabajador, sí, pasa mucho en las empresas donde hay un trabajador que casi que hay que reservarle un archivador para él, pero es mejor eso a no tener nada y en caso de una reclamación legal es quedar grave. Entonces es mejor documentar todo. Y porque una de las reclamaciones más recurrentes es no me respetaban mis restricciones. Entonces, si tenemos que escribir 10 veces en un mes, no puede bajar y subir escalas, tenemos que escribir en 10 formatos, no puede bajar y subir escalas. O sea, cada vez que el médico se lo diga, nosotros se lo volvemos a decir. Laura, ¿y lo puedo sancionar por no cumplir las recomendaciones? Sí, sí puedo. Sí puedo. Si en su recomendación, y yo ya se lo dije, que no puede estar, no sé, manipulando máquinas que le generen vibración, y por allá lo vimos con una hidrolavadora, por allá lo vimos guadañando, sí lo puedo
sí lo puedo aplicar reglamento interno porque está incumpliendo las prescripciones médicas. Entonces, sí, muchachos, con todo el rigor, porque es que cuando eso llega en forma de reclamación, ellos van con todo el rigor también, en todo el derecho, porque nosotros estamos obligados a cuidar la salud de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, supongamos que ya estamos en el caso de calificación de origen laboral por la EPS. La EPS acaba de informarle a la empresa, porque llega una carta informándole a la empresa. Acaba de informarle a la empresa que su trabajador para la junta médica de esa EPS tiene una enfermedad de origen laboral. Y la EPS le va a notificar a la empresa del trabajador, a la empresa, perdón, a la ARL y al fondo de pensiones. Por lo general, la ARL dice, no, un momento, para mí eso no es una enfermedad laboral y eso se va a ir a la Junta Regional de Calificación. Por aquí nos hacen una pregunta. Cuando en el tiempo se encuentra una patología hipoacusia neurosensorial bilateral como enfermedad común, hay uno que hace, no vimos en el tiempo incapacidades por ese motivo ni recomendaciones, solo ahora con el tiempo sabemos que el empleado está en un proceso de calificación, aunque está en proceso. Bueno, no se necesitan incapacidades médicas ni alertas del trabajador para que se determine una enfermedad de origen laboral. Si él ya está en el proceso, es más, yo no necesito unas largas incapacidades para solicitarle a la Junta Médica Regional que me califique. Si yo tengo ya la patología, yo puedo iniciar el proceso. Entonces, no, eso es lo más teso, cuando uno no identifica que el trabajador viene enfermo, sino que llega la enfermedad. Así es. Y eso no es sacado del sombrero, como dice Diego. Eso lo analizan médicos y la Junta Médica Regional. Allá hay un equipo científico competente para analizar si es una enfermedad de origen común o una enfermedad de origen laboral. Mira, lo que nos pregunta Luz es una situación que se presenta en muchas empresas. Y es cuando trabajadores de manera silenciosa y de manera independiente solicitan la calificación de origen. En este caso es un trabajador que ya se le había diagnosticado la enfermedad, pero él de manera silenciosa fue y buscó la calificación de origen. ¿Cierto? Eso pasa mucho y ahí nos remitimos al inicio de la charla donde dijimos, estemos preparados. Estemos preparados. Obviamente hacemos unas encuestas de condiciones de salud donde muchos trabajadores nos pueden reportar ciertas patologías y nosotros tenemos que ir y leer y revisar qué podemos hacer, siempre con mucha prudencia y buscar esas alertas tempranas. Pero cuando esto viene, pues lo tenemos que recibir así como llegue porque finalmente el trabajador no está haciendo nada ilegal. Él de manera independiente lo puede hacer. Llega el momento en el que definitivamente va a necesitar a la empresa, en el aporte de pruebas, de documentos, de varias cosas, pero debemos de estar preparados porque así como pasó, donde el trabajador sin previo aviso fue y buscó la calificación y de hecho es muy común, lo vemos muy común que eso pase, porque hay personas que les hablan a ellos al oído, hay trabajadores que buscan unas ganancias marginales, unas cosas adicionales que nos obligan a estar muy atentos. Por eso la implementación del sistema de gestión es tan importante. Eso te iba a decir. Y entonces ahí la importancia de realizar exámenes de ingreso, realizar exámenes periódicos. ¿Por qué? Porque cuando se llega a este tipo de cosas, yo no sabía, pero nunca hicimos exámenes periódicos que nos dieran, que nos alertaran, nunca entregamos elementos de protección o los entregamos y no hicimos firmar que los entregamos, eso es como si no los diéramos, o incluso no obligo a mis trabajadores a utilizar elementos de protección, a participar de capacitaciones, porque todo eso hace parte de su intervención en los programas de vigilancia epidemiológica. Doña Rosario nos iba a decir algo. Bueno, recuerden que si tienen alguna pregunta pueden activar su micrófono, nos lo pueden dejar en el chat.
De ahí la importancia de documentar todo, muchachos. A nosotros a veces nos preguntan ahí si es necesario hacer el examen periódico. Sí. De hecho, ayer me preguntan, es que ya sé que me vas a responder, pero te quiero preguntar. No, y a veces creemos que el trabajador se puede, él mismo, puede renunciar a ese derecho. No, recordemos que en Colombia, lo hemos hablado muchas veces, en Colombia no se puede renunciar a los derechos. Entonces, el ejercicio de los derechos, en este caso los derechos laborales, es una obligación. Se le vuelve un deber el ejercicio de los derechos. Y recordemos que no solamente estamos expuestos a que tengamos una situación de reclamación de enfermedad de origen, sino que el trabajador nos puede mandar a nosotros administrativamente, civilmente, porque no lo cuidamos, porque él desarrolló una enfermedad y no lo cuidamos. Entonces, ¿cuáles son nuestras pruebas? Exámenes médicos de ingreso y periódico, la declaración autónoma del estado de salud. Hay muchos que nos ponen que no tienen nada y después sí tenían, pero mire, él me dijo todo el tiempo que no tenía nada. Tenemos también todas las recomendaciones y restricciones médicas, toda esa retroalimentación que le damos cuando él va al médico y nosotros le devolvemos esa cartica diciéndole haga esto, aquello y lo otro. Podemos tener llamados de atención por incumplir las normas de seguridad. Podemos tener los listados de entregas de elementos de protección personal. Muy importante, las capacitaciones. Mire, usted estuvo en esta capacitación y en esta y en esta y en aquella. Toda la prevención que se hizo en la empresa y ese es su ejercicio de prueba. Si usted no tiene eso, si usted no lo documenta, va a ser muy complejo que usted en un proceso de estos le pueda decir a un juez, yo sí lo cuidé. Entonces, muchachos, vamos a documentar todo. Volvamos entonces a que ya la EPS nos dijo al empleador, a la ARL y al fondo de pensiones, para mí esto es una enfermedad de origen laboral. Si la ARL es muy querida y dice, bueno, sí, no, hágale, venga, tráigame eso para acá, que no pasa. Entonces, se determina laboral y se inicia el proceso. En la mayoría de los casos, la ARL va a decir, no, eso no es de origen laboral, eso conmigo no es, hágame el favor y vámonos para la Junta Médica Regional de Calificación, que es el ente arbitral y científico que analiza ese caso. Mientras tanto, nosotros empleadores somos espectadores del proceso. Nosotros ahí ya no tenemos que mandar cartas porque ya previamente la EPS nos solicitó una cantidad de documentos y probablemente en este proceso la ARL también nos va a solicitar una cantidad de documentos para que ellos puedan argumentar. Nosotros ahí estamos esperando que hablan, que define esta junta regional y la junta cita al trabajador, le realiza exámenes, incluso le hacen entrevistas psicológicas. Porque Ahora, no solo son médicos. Perdóname, te interrumpo en esa partecita. Y ojo, que normalmente cuando la ARL está haciendo la investigación de origen, para la determinación del origen, va a ir a la empresa y van a poner una persona y esa persona, va ese inspector, va a ir y muchas veces hemos visto que ponen cámaras y graban al trabajador en su labor, en sus ejercicios diarios y la empresa no se puede negar a eso. Hay empresas que dicen, no, yo no voy a dejar entrar aquí, yo no voy a dejar que grabe cómo trabaja. Están en la obligación y en caso de no permitirlo, podríamos tener un requerimiento administrativo por parte del ministerio. Entonces no nos neguemos a eso. En caso de que la ARL solicite la evaluación del puesto de trabajo, debemos de permitírselo. Correcto. Y a veces la ARL nos puede decir, mira, necesito un APT, un análisis de puesto de trabajo firmado por un fisiatra. Puede pasar y se los tenemos que hacer en el tiempo estipulado y se los debemos enviar en el tiempo estipulado. Nos dan término. Sí, nos dan términos y nos dice, tiene tantos días para mandarme esto y lo tenemos que hacer. Entonces, muchachos, esto es un tema de seriedad porque si nosotros somos juiciosos y llevamos un sistema de gestión juicioso todo el tiempo, usted no es sino montar documentos, buscarlos y montar documentos. Ojo con todos sus formatos sin firmar. Cuando nosotros hacemos auditoría y empezamos a encontrar formatos sin firmar de los jefes, formatos sin firmar de los trabajadores, entrega de elementos de protección sin firmar, haga de cuenta. Si usted entrega un elemento de protección sin firmar, haga de cuenta que no lo entregó, nunca le entregó.
¿Listo? Entonces, súper importante ese tema. Cuando la Junta Regional se manifiesta y dice, no, para mí no es laboral, entonces la EPS puede decir, protesto, para mí sí es laboral. Ellos entran en ese conflicto. O al revés, puede decir, para mí sí es laboral, la ARL puede decir, no, para mí no es laboral. Y el trabajador también tiene derecho a decir, no estoy de acuerdo con el resultado de la calificación en primera instancia. Entonces, si no están de acuerdo esas terceras partes, nosotros ahí, vean, quietos, no podemos hacer nada, estamos esperando. Se va a segunda instancia la Junta Nacional de Calificación. La Junta Nacional de Calificación recibe el caso, vuelve, inicia el proceso con su equipo técnico y científico y lleva al trabajador. De hecho, ya están haciendo algunas revisiones con el trabajador virtual y a veces los llevan hasta allá. Todos sus gastos los cubre la ARL o la EPS. El que haya apelado, el que haya dicho no esté de acuerdo, cubre los gastos, tanto de la Junta como de los traslados del trabajador. Y en tercera instancia, y si aquí en la segunda instancia no estamos de acuerdo, entonces la tercera instancia es ante la justicia ordinaria quien emite el concepto final, pero el único que se puede ir a tercera instancia es el trabajador, no la EPS ni la ARL. En la segunda instancia, la EPS y la ARL se acogen. Pero si el trabajador no está de acuerdo, él va a tercera instancia, que es ante la justicia ordinaria, quien emite el concepto final del caso. Si él no está de acuerdo, hemos visto casos, ¿cierto, Diego? Sí. Se tiene que esperar 2 años el trabajador para iniciar nuevamente este proceso. Lo hemos visto hasta una tercera ocasión, donde un trabajador por tercera ocasión hizo el proceso y en la tercera ocasión le disminuyó la pérdida de capacidad laboral. Sí, le disminuyó la pérdida de capacidad. Entonces, muchachos, cuando viene un trabajador y nos dice inocentemente, no, mira, es que esto es laboral para que la ARL, uno dice, Dios mío, no inicia el proceso, porque sabemos que este proceso, muchachos, es mínimo por ahí de 5 años. Cuando el trabajador hace un requerimiento a la Junta Nacional, ya sabe que no le va a durar menos de 1 año los trámites administrativos. Pero cuando ese trabajador decide acudir a la justicia ordinaria y mediante un proceso civil solicitar eso, sabe que no son menos de 5 años. Sin embargo, esto no evita que la empresa y la ingrese el trabajador a un proceso civil. O sea, esto a la par, el trabajador puede venir y decir, no, venga, demandemos a la empresa porque es que ellos a mí nunca me dieron elementos de protección, no me dieron capacitación, no me cuidaron y yo estoy enfermo, es por esto, ¿cierto? Entonces, es un proceso que incluso puede ir a la par. Por eso, a veces cuando nos dicen, y eso nos duele mucho, es que, ay, no, pero que responda la ARL, para eso está. No. Estamos muy lejos de entender que nuestra responsabilidad de trabajar con las personas va mucho más allá. Por eso, documente todo, muchachos. Todo. Entonces, cuando el caso está en la EPS, yo les decía ahorita que la EPS nos solicita al área de seguridad y salud en el trabajo los documentos para la calificación de la patología, del origen de la patología, nos puede pedir todos los contratos que el trabajador haya tenido, nos puede pedir las entregas de elementos de protección, nos puede pedir el APT firmado por nosotros como profesionales de seguridad o nos puede solicitar que ese APT, ese análisis de puesto de trabajo esté firmado por un fisioterapeuta con especialización ocupacional. Nos puede solicitar la batería de riesgo psicosocial, nos pueden solicitar incluso las mediciones ambientales de ruido, de luxometría, de material particulado que hayamos hecho. Ahí no le podemos decir en este caso, no, yo no las hice porque me costaban mucho. Las debemos de tener, ¿cierto? Nos pueden pedir actas de COPAS, nos pueden pedir actas de capacitación, nos pueden pedir evidencias de simulacros, nos pueden pedir lo que ellos quieran para verificar cómo estaba
relacionada a la enfermedad del trabajador con la prevención que hicimos en la empresa. Entonces, muchachos, documenten todo, por favor. Hemos llegado a empresas que nosotros sabemos que dimos una capacitación y no tienen el acta de capacitación, se les embolató, se les perdió o no la firmaron. Por favor, todo. Todo es todo. Y muy importante ser organizados a la hora de archivar. Es muy importante que manejemos un archivo organizado, secuencial, por personas, que no haya un desorden en eso, porque ahí es donde la información empieza a perderse. Ustedes han visto que nosotros diseñamos en nuestro plan de trabajo anual desde ya, aunque nadie nos lo haya pedido, los APTs. Todas las empresas que nosotros asesoramos tienen los APTs dentro de su plan de trabajo anual y los empezamos a desarrollar primero. ¿Qué les decimos? Inicie con los trabajadores que usted tiene banderas rojas, trabajadores con recomendaciones médicas, trabajadores que empiezan a incapacitarse mucho, trabajadores que llevan muchos años en la empresa o trabajadores que están prontos a pensionarse. A veces no tienen ninguna de esas, entonces les decimos, vamos a arrancar entonces en orden. Pero la idea, muchachos, es que poco a poco lleguemos a un punto donde tengamos todos los APTs de todos los puestos de trabajo. Así sean básicos, de modo que si en algún momento nos lo solicita una EPS, nosotros ya tengamos un camino sobre esto. Cuando las empresas empiezan a hacer los APTs, a veces se dan cuenta que ni siquiera sabían dónde trabajaba el trabajador. Entonces uno dice, ven, ¿y cómo hiciste la entrevista? No, me lo recomendaron, él entró y ya. O nos ha pasado que nos dicen, Laura, el trabajador tiene un problema en la columna, pero él sabe que eso era de la empresa en la que él trabajaba antes. ¿Le hiciste examen de ingreso? No. Ese es el pecado que tenemos muchas veces. Sí, total. Y cuando yo no hago un examen de ingreso, yo le estoy diciendo, ven a trabajar tú y todas tus enfermedades conmigo. Hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que no se puede contratar a alguien con recomendaciones y restricciones. No. Es más, me parece muy loable que una empresa no tenga ese sesgo, como hay muchas que tienen ese sesgo, que uno dice, ve, pero se puede manejar. Nos pasó un caso de un auxiliar contable que no le iban a contratar porque ella tenía una disminución auditiva. Y nosotros le decíamos, pero es que pues va a hablar por teléfono todo el día, hace mucho ruido, o sea, nada que ver su recomendación y su restricción con lo que ella va a realizar. Y no quisieron, muy triste pues porque tampoco es la idea llegar a discriminar a las personas por sus condiciones de salud. Así Entonces, es. hay que tener cuidado. Sí, también hay que poner en una línea ética, ¿cierto? Donde digamos, pues como que cualquier cosa entonces ya nos da susto y no, tampoco. Hay que evaluar si de pronto esa condición, exacto, o esa condición laboral, si realmente afecta para la actividad que el trabajador va a ingresar a la empresa. Entonces, muchachos, ¿cuál es la documentación aportante en todo este proceso? Está el FUREL, que cuando ya definitivamente la Junta nos dice, sí, declaro que es una enfermedad de origen laboral, entonces nosotros debemos de comunicarnos con nuestra ARL porque debemos realizar el FUREL. O sea, no el FURAT, sino el FUREL, el formato único de enfermedades laborales, de reporte de enfermedades laborales. Y debemos hacer, cuando ya tenemos calificada una enfermedad laboral, la investigación de la enfermedad laboral. Así como se investiga un accidente de trabajo, se debe de investigar una enfermedad laboral firmada por un profesional o especialista en seguridad y salud en el trabajo. También nos van a pedir matriz de peligros, las mediciones ambientales, nos pueden pedir los aros o los estándares o los procedimientos, nos pueden pedir el perfil sociodemográfico, nos pueden pedir los diagnósticos de condiciones de salud y los ausentismos. Ay, Diego, imagínate que hubo un proceso en una empresa donde me solicitaron no solamente el ausentismo, me solicitaron todos los ausentismos 5 años atrás del mismo diagnóstico de cualquier trabajador. Entonces, súper delicado, porque pueden decir, no, mira, esta empresa tiene recurrencias en incapacidades por ese mismo diagnóstico. Y nos van a solicitar, bueno, ¿y qué hicieron para evitar eso?
No, nos ponen en la mira del ministerio, le hacen una alerta al ministerio y le dicen, mire, póngale cuidado a esta empresa porque acá está pasando eso. Entonces, muy importante que tengamos esto identificado. Para eso es el ausentismo, para que lo analicemos. El ausentismo no es para llenarlo y ya, porque en los estándares mínimos dice. El ausentismo es para que lo analicemos y para que miremos qué programas de vigilancia epidemiológica tenemos que activar. Y el programa de vigilancia es qué avances ha tenido, no solo ese documento, Laura ya nos lo mandó, lo adapto y lo guardo, no. ¿Qué actividades voy a hacer de ese programa? ¿Cuáles me voy a comprometer a hacer? Así es. Contratos de trabajo, certificado de cargos laborales, dictamen de la calificación, conceptos de aptitud de los exámenes ocupacionales y los registros de formación. Eso es como la documentación que más nos solicitan. Chicos, esto es un camino largo, tedioso, pero les digo que esto es un camino con una carretera más aplanadita si nosotros tenemos toda la documentación, si nosotros documentamos todo. Bueno, espérenme que me pasé. En caso de que la enfermedad sea calificada por la EPS, bueno, eso ya se los expliqué, nos notifican a todos. ¿Qué hace el empleador ahí? No, esperar notificaciones, esperar que sale y obviamente adaptar, porque la Junta Médica Regional también hace recomendaciones para la empresa. Si tenemos que hacer reconversión laboral, que es educarlo y ponerlo en otro puesto de trabajo, si tenemos que adaptar ese puesto de trabajo, entonces también tenemos que hacerle seguimiento a todas las recomendaciones que llegan de las juntas. Y chicos, al final, ¿qué tenemos que hacer? Anticiparnos a identificar los puestos de trabajo críticos, los puestos de trabajo prioritarios, documentar toda la evidencia, dar prioridad a las comunicaciones recibidas. Si les llega un comunicado de ARL, de EPS, no deje eso para último momento. Yo sé que a veces, y nos ha pasado, es que la persona encargada estaba en vacaciones. Entonces, cuando usted entregue su puesto de trabajo, que va a vacaciones, usted le tiene que decir a la persona que le va a recibir, tenés que estar pendiente si llega una comunicación de EPS o de ARL. Laura, hola. Eso es súper importante, eso es súper importante. Eso es como que la DIAN le escriba a usted y usted diga que no paga porque no vio el correo. No. Usted tiene que estar atento a esos correos electrónicos, esas comunicaciones de EPS o de ARL. Y muchas veces se manda el correo del representante legal y el representante legal dice yo no tengo nada que ver con eso, entonces digamos que no le para bola, sino hay que estar muy atento a esas comunicaciones externas, porque aplica como una notificación judicial. Entonces es muy importante que estemos atentos a eso. Y sabes que he visto yo también que nosotros les pedimos a nuestros clientes para ayudarlos muchas veces con trámites administrativos ante las ARLs, que los usuarios de las ARLs ponen al trabajador. Entonces, cuando el trabajador se va, ahí queda anclado a su cédula, queda anclado a sus datos y entonces a veces se quedan sin datos de ARL o en un correo electrónico personal. No hagan eso, muchachos, todo a nombre de la empresa, el usuario de ARL a nombre del representante legal, no a nombre de un trabajador. Por favor, hay que salvaguardar la información. Sí, sí, porque muchas veces, es que ella es la persona que toda la vida me ha llevado la seguridad social y esa persona se va y resulta que el correo electrónico personal de esa persona era el usuario de la ARL. Y se puede recuperar, pero eso se demora. Entonces, si tenemos que hacer un reporte de accidente de trabajo, ¿qué hacemos? No hay clave, nos ha pasado. Entonces, es muy delicado. Asesórese correctamente, a veces nos llaman cuando ya todo está, cuando ya metimos la pata. Asesórense correctamente. Nosotros le damos toda la prioridad del mundo a esto porque esto activa inmediatamente puesto de trabajo prioritario, entonces debemos de asesorarnos correctamente. Incluso muchas veces nosotros decimos, muchachos, aquí necesitamos un abogado. En este proceso necesitamos un abogado porque vemos venir que si la empresa evidentemente, y nos ha pasado, ¿qué tenés? Empresas nuevas, ¿qué tenés? No tengo contrato. No, nunca le hice exámenes.
No, el trabajador me firmó esta cartica que dice que no quiere utilizar las gafas. Entonces uno dice, Dios mío, necesitamos un abogado, porque lo que ya está hecho, está hecho. ¿Cierto? Vamos a ver cómo subsanamos. Nos ha pasado que entramos a una empresa y nos dicen, no, mira, es que salió el dictamen y terminamos el contrato. Diego le pasó una vez y dijo, esa persona te la van a reintegrar. No, el abogado dijo que no, la reintegrar. Y de ahí para allá fue una relación súper hostil, súper hostil, difícil, que terminó en una demanda civil grande. Que Grande. ahí están todavía en eso. Ya Sí. varios, ya como 2 años, pero entonces no actúen impulsivamente. No, es que yo lo voy a echar y como sea, yo asumo lo que sea, ¿no? Demande, sí, y que Piense. me demande, y realmente, muchachos, las demandas son por unas cifras que uno dice, pues puede que no lo ganen, pero te ponen a voltear, te ponen a conseguir un abogado, te estresan. A veces es mejor hacer las cosas como deben de hacerse. Así es, así es. Chicos, ¿tienen preguntas, dudas? Hoy los tuvimos muy calladitos. ¿Asustados? No. ¿Hablamos mucho nosotros o qué? Hablamos mucho nosotros. Sí, lo más de bueno, con tinto y todo. Sí. Espero que no les hayamos asustado. Están muy callados, no reaccionaron. Ve ahí, sí, ya nos reaccionaron de Centro Ganadero. Ellos están ahí en la jugada. Gracias, André. Esto tela para cortar mucha. ¿Cuál es la invitación real de esta charla? Documente todo. La verdad es que cada vez que va le dicen que no puede bajar y subir escalas, volvamos a poner en otra hoja. O sea, documentemos todo. Pidió una cita médica, documente eso. Le dimos permiso para que fuera una terapia, documente eso. Documentemos todo. La verdad es que él me dice que por favor no lo mandemos a sus exámenes o que él no quiere ir a esas terapias de recuperación. ¿Cómo lo podemos ayudar? No, ayudarlo es que se realice las cosas que se debe realizar. Ayudarlo es que se hagan los exámenes. Ayudarlo es ayudarlo a darle las citas, a darle los permisos para que asista a esas citas de recuperación. Ayudarlo no es que vaya, ni que se deje de hacer las cosas oportunamente, porque yo le aseguro que cuando eso se devuelva, él no lo va a ayudar a usted, por más querido que sea. Muchachos, todo en lo legal, documenten todo, hagan las capacitaciones, súper necesarias. La gente no le ve la necesidad de la capacitación hasta que te la piden como evidencia de promoción de la salud de los trabajadores. Realice las capacitaciones y no dejen saco roto las jornadas de salud que son tan importantes en los programas de vigilancia epidemiológica. Miren que no estamos solamente obligados a hacer un sistema de gestión documental. Si esto no se evidencia que realmente lo estamos realizando, nos podemos complicar la vida en un proceso. Y también, muchachos, a veces a la EPS hay que escribirle. Cuando vemos que un trabajador incapacidad, pero no le hacen tratamiento, no le hacen nada. Recuerden que tuvimos una herramienta hace poco, una cartica que le dice a la EPS, mira, yo he hecho todo esto con el trabajador, ¿tú qué estás haciendo para mejorarlo? Y créanme que a veces podemos desatrancar procesos dentro de las EPS. Diego, ¿nos ibas a decir algo? No, pero sí es muy importante que empujemos de pronto, como tú dices, a la ARL o a la EPS con trabajadores que empiezan con esas incapacidades recurrentes. No, es que esta es de un día, esta es de 2 días, no vale la pena. Miremos a ver qué es lo que está pasando. Muchas veces esas incapacidades nos pueden mostrar un trasfondo diferente, un problema de clima organizacional, un problema de depresión del trabajador, un problema de adaptación al puesto de trabajo, un problema de pronto de incapacidad para alguna actividad. Entonces, pongámosle atención a esas cosas. A todo y asesórense jurídicamente si lo deben hacer, porque muchas veces pasa que tenemos un trabajador incapacitado con un montón de recomendaciones y restricciones y después nos dicen, no, pero él tiene un taller, no sé, de madera en la casa, no, pero él hace trabajitos en la calle, no, pero no sé qué, todo eso hay que socializarlo y hay que sensibilizarlo, muchachos, por lo mismo, por lo mismo.
Un abrazo muy grande para todos, un feliz fin de semana, nos vemos pronto con una charla abierta la próxima semana, Diego, es de mantenimiento, ¿cierto? Sí, vamos a hablar sobre los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y sobre todo predictivo, para que ahorremos costos, para que mantengamos nuestras máquinas y nuestros equipos siempre a disposición. Un abrazo muy grande y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, Laura, muchas gracias, chao. Chao.